Saki Hilat Culiacanaka, Kunja Masiptasa. Hoy vamos a conocer los nombres de algunas prendas que utiliza la mujer aymara. En el cabello tenemos la tulma. La tulma sirve para trenzar el cabello y a la vez para adornarlo, como pueden ver. La huaca o la faja sirve para sujetar las manjanchas y la pollera. Las manjanchas o manjenchas, estas van debajo de la pollera y vienen en distintos colores. La pollera va encima de las manjanchas. En este caso, la que yo tengo es de lana de oveja. La blusa o la chompa. El pullu va encima de la espalda. De esta manera. Y lo sujetamos con ayuda de un gancho. Luego tenemos el aguayo. El aguayo sirve para cargar algunas cosas y tiene estas figuritas que en aymara decimos saltanaca. El sumiru o sombrero, en este caso de oveja, pero también tenemos el que es en material sintético. Wisku, los wiskus van en los pies. Ahora vamos a ver cómo nos queda. Y de esta manera nos quedaría la indumentaria de la mujer aymara que se utiliza en algunas regiones, pero esto puede variar de lugar en lugar. Ukakispawa, Hikisinkama, Hilat Culiacanaka. Hasta pronto.